lugar, gracias por tomarse un tiempo un sábado por la mañana. Semana Santa, yo sé que es un poco duro para todos. O sea, no he preparado un café porque ayer me amanecí trabajando. Y agradezco también su compromiso en aprender un poco más sobre la aplicación de la nueva normativa de contrataciones del Estado, que ya falta poquito, ¿no? Estamos 19 de abril y la nueva norma entre el 22 de abril y creo que hay muchos temas nuevos que suscitan interés, que no están muy claros en la normativa y respecto de los cuales tenemos que capacitarnos todos. Así que, en primer lugar, aplaudo ese interés y ese esfuerzo que están haciendo esta mañana. Hoy vamos a hablar de manera muy sucinta, porque tenemos poquito tiempo, sobre los contratos estándares internacionales de construcción o contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, que uno llama la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, enfocándonos en dos cosas, en cómo los hemos venido utilizando hasta ahora en Perú, ¿no? Y qué son, y por otro lado, cómo están regulados para bien o para mal en la nueva normativa y cuáles son los retos en su uso que se vienen tanto para el funcionario público como para los privados, ¿no? O sea, esto no solamente, como siempre se suele decir, para el funcionario público, para el funcionario de logística para la entidad contratante, sino que en realidad este va a ser un reto para todos. No solamente no van a estar listos los funcionarios, sino que tampoco va a estar listo el mercado. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener experiencia en el uso de contratos, algunos contratos NEC, algunos contratos FIDIC, pero no son la mayoría de empresas, ni tampoco tenemos experiencia, estoy seguro, en la mayoría de contratos que han sido aprobados ya por el MEF la semana pasada para su uso en Perú. Entonces se viene un reto, porque es un reto, ¿no? No es una dificultad, sino un reto para todos que creo que va a ayudar a que incrementemos nuestras capacidades, desarrollemos nuestras capacidades de manera positiva. Más allá de que podamos estar a favor o en contra de que se haya incluido el uso de contratos estandarizados en la nueva norma, y repito, de la forma en que se han incluido, ¿no? No es que necesariamente tenga que ser correcto, necesariamente sea la solución a los problemas de la contratación pública o que necesariamente estemos listos para ello, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Son una herramienta muy potente? Sí. ¿Son una herramienta buena? Sí, pero no dejan de ser una herramienta. Una de las tantas herramientas que sirven para gestionar un proyecto, pero y no son obviamente la única. Entonces, no nos centremos solamente en el uso de contratos estandarizados como la panacea para los problemas de la contratación pública, porque creo que eso nos va a llevar a descuidarnos de aspectos que son muy claves y que aún no están siendo atendidos porque a veces superan a la norma, no son aspectos normativos o al menos no temas que se solucionen con la normativa general de contrataciones públicas. ¿Ok? Pero para no dar tanta vuelta en temas generales, empecemos con el tema de fondo, ¿no? Y lo primero es qué son los contratos estándares internacionales de construcción. Y probablemente a estas alturas ya muchos de nosotros lo sepamos, pero igual siempre me gusta volver a lo básico. ¿Por qué? Porque hay mucho temor, eh, o como ahora he empezado a decir, hay una tendencia a la santificación de los contratos estandarizados y casi que no se quieren tocar, no se quieren adaptar, ¿no? Se dice, no toques el contrato como viene de fábrica no se adapta, porque he escuchado decir a gente que está ejecutando, por ejemplo, contratos NEC de hospitales, contratos NEC de soluciones integrales, dicen, no, es que estos contratos se rigen por normativa internacional, recogen normas del Reino Unido, recogen normas que están por encima de la normativa peruana y no deberíamos utilizar la norma peruana, ¿no? Entonces, si bien creo que todos, si nos sentamos a pensar un poquito, entendemos cuál es la naturaleza de estos contratos, cuando empezamos a usarlos y cuando estamos en la práctica,
olvidamos cuál es la naturaleza de estos contratos y le damos un rol protagónico, o mejor dicho, le damos una importancia o un poder por encima del que corresponde, ¿no? No hay que olvidar que los contratos estándares internacionales de construcción no son otra cosa que modelos de contratos. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Son modelos de contratos, no son normas, no son tratados, no están por encima de la ley nacional, no son normas internacionales a las que Perú se haya adherido, son únicamente modelos de contrato. Tan modelos de contrato son que la nueva norma ha establecido un supuesto excluido del ámbito de aplicación, justamente destinado a que las entidades del Estado que quieran utilizar contratos estandarizados compren las licencias de uso de estos contratos estandarizados. Es decir, cuando una entidad pública quiere utilizar un contrato FIDI, quiere utilizar un contrato NEC, que son básicamente los dos contratos que ha autorizado el MEF, pues va a tener que entrar a la página web de FIDIC o de NEC y adquirir la licencia para el uso de estos modelos de contrato, porque no son normas. Simplemente uno paga una licencia y tiene el derecho a utilizar el modelo de contrato básicamente como quiera, ¿no? Entonces, es eso, son modelos de contrato, son proformas, nada más. Y uno podría pensar, y entonces si son solamente modelos, si son solamente proformas, ¿qué tienen de especial? ¿No? ¿Por qué estamos debatiendo tanto? ¿Por qué hemos hecho tantas conferencias, tantos foros, tantos artículos sobre contratos estandarizados? Y ahora vienes y me dices que únicamente son proformas. Proformas como las que siempre han habido en las bases estandarizadas que apruebe el OCE, proformas como las que yo podría descargar de internet, proformas como las que yo tengo en mi empresa o las que tiene una minera para sus proveedores. Pues bueno, porque son proformas, son modelos de contrato que, si bien no son normas, sí tienen ciertas condiciones que les dan, o ciertas características que les dan una relevancia importante en el mercado, en la industria de la construcción, ¿no? Tienen características que no tiene cualquier modelo de contrato. Estas características son, en primer lugar, que estos modelos de contratos no son elaborados por cualquier persona en gabinete para su empresa. No son los que hizo un abogado in-house de una empresa para ser utilizado con sus proveedores. No, en realidad son contratos elaborados por expertos de la industria de la construcción. Se trata de organizaciones como la Institución de Ingenieros Civiles o la Asociación de Ingenieros Civiles del Reino Unido, que, que se juntan y expertos de la industria que traen años de conocimiento en campo, no son personas de gabinete, piensan sobre cuáles son las mejores prácticas que conocen para la ejecución de proyectos y plasman esta visión de las mejores prácticas en un modelo de contrato pensado para favorecer el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, no están pensados por un abogado in-house, sino que están pensados por grupos de expertos que traen años de conocimiento en campo y que plasman esos años de conocimiento en un modelo contractual. Además, son contratos que están en constante evolución. Son modelos de contratos que no se quedan o no buscan quedarse desfasados. Es decir, por ejemplo, NEC en 1993 ha ido teniendo nuevas versiones, nuevas versiones, nuevas versiones hasta la versión 4 que tenemos en la actualidad, pero esa versión 4 incluso no se ha quedado tal cual salió, sino que sigue teniendo nuevas guías de uso, sigue sacando nuevos modelos de cláusulas, sigue sacando nuevas versiones de contrato, como por ejemplo, el contrato de Facility Management, que es administración de instalaciones o gestión de instalaciones, que es uno de los contratos que ha autorizado el MEF para que podamos utilizar en contratación pública en Perú. Entonces, son contratos que van evolucionando, que se van mejorando para ir satisfaciendo las necesidades de la industria de la construcción y van retroalimentándose además. Hay foros de discusión, hay foros en donde los usuarios de estos contratos se juntan y van intercambiando experiencias, van comentando y van explicando cómo les ha ido en el uso de estos contratos para ir mejorándolos. Se recogen estas experiencias y se van creando nuevos modelos de contratos, nuevas cláusulas,
o nuevas versiones del contrato, ¿no? Entonces son contratos que están en permanente evolución. Además, son contratos que, como nacen con este espíritu de atender las necesidades de la industria de la construcción, de ser utilizados en diferentes tipos de proyectos, en diferentes locaciones, pues tienen un uso extendido, ¿no? El mismo modelo FIDIC, por ejemplo, el FIDIC rojo, un libro rojo, es usado en Perú, es usado en Chile, es usado en Panamá, es usado en Azerbaiyán, es usado en Francia, es usado, no sé, en Reino Unido, y así vamos creando diferente experiencia en el uso de los contratos. Hay diferentes profesionales que tienen experiencia en el uso del contrato alrededor del mundo. Y entonces empezamos a entender las cláusulas del contrato. Internacionalmente empezamos a entender de qué trata un libro FIDIC rojo. Empezamos a entender que es un contrato NEC SC, opción A, opción F, opción E. Empezamos a entender que es un libro, un FIDIC libro plata. Empezamos a entender que es un contrato NEC PSC de servicios profesionales, opción A. Y empezamos a entender y a conocer sus cláusulas. Entonces, con eso tenemos cláusulas con una interpretación predecible. Todos más o menos empezamos a entender qué significa cada una de las cláusulas del contrato y cómo debe aplicarse. Entonces se genera un conocimiento generalizado respecto del modelo de contrato. Entonces, volvemos a nuestro otro contrato, que es el contrato modelo, digamos, la proforma de contrato que tiene una empresa minera, que tiene una empresa de medicamentos o que uno descarga de internet. Sigue siendo un modelo de contrato, sí, pero nadie lo conoce, se usa en una sola empresa, no es de uso extendido, entonces nadie sabe cómo se deben interpretar sus cláusulas, no hay jurisprudencia, no hay entendimiento de esas cláusulas, es un contrato desconocido. En cambio, un modelo FIDIC, un modelo NEC ha sido utilizado alrededor del mundo en cientos de proyectos. Diferentes profesionales, la industria conoce de qué trata el modelo, tiene seguridad en el modelo, conocen sus cláusulas, sabe que una cláusula 10.1 de NEC trata sobre eh, el deber de cooperación mutua de las partes. Sabe que la cláusula 6 de NEC trata sobre los eventos compensables. ¿No? Entonces ya se entiende el modelo de contrato y va entendiendo de qué va cada cláusula y cómo debe aplicarse. Eso no lo tenemos con cualquier modelo de contrato. Quinta full, A que la no pueden vez, ir a Ginebra, hay un que audio estás abierto, por favor, Jesús. aquí, ocupadas. Gracias. Eh, a la vez, este uso extendido también va generando interés en los autores de libros, ¿no? Se genera doctrina. Hay libros enteros escritos sobre FIDIC, hay libros enteros escritos sobre NEC, hay libros enteros sobre contratos colaborativos como FAC1, hay libros enteros sobre contratos JCT del Reino Unido. Entonces vamos encontrando libros que aumentan ese conocimiento sobre el uso de estos contratos, que explican casuística en el uso de estos contratos. Además que cada uno de estos contratos suele tener sus propias guías de uso, lo cual nos da mayor bibliografía para entender estos contratos, lo cual no se da con cualquier modelo de contrato. Y también tenemos jurisprudencia en el uso de estos contratos, porque como sabemos, la industria de la construcción es una industria altamente conflictiva, aunque ahora tratemos de apuntar hacia contratos o modelos o esquemas colaborativos. Lo cierto es que no es un estándar todavía en la industria de la construcción, la colaboración, o no se ha logrado implementar al 100%, con lo cual es muy común terminar en controversias y ello genera jurisprudencia sobre el uso de los contratos. Em, pero volviendo nuevamente a lo básico, ¿y para qué hemos hecho esto? ¿Para qué se toma el trabajo, los expertos, estas asociaciones en desarrollar estos modelos de contrato internacionales estandarizados? Simplemente para vanagloriarse, para decir que han creado el mejor modelo de contrato. En realidad es para facilitar el desarrollo de negocios en la industria de la construcción y además el desarrollo de negocios transfronterizos.
y reducir los costos de transacción, que es la principal utilidad de estos contratos. Reducen los costos de transacción y principalmente los costos de transacción en una fase de negociación. ¿Qué significa esto? Si dos partes se ponen de acuerdo en utilizar, luego de un análisis del proyecto, luego de entender muy bien su proyecto, entender qué quieren del proyecto, cuál es el sistema de entrega de proyecto que se va a utilizar, y eso normalmente le corresponde al contratante o propietario, luego de entender cómo quiere que se desarrolle el proyecto, cuál va a ser el esquema de riesgos, responsabilidades y roles de las partes, ¿no? Luego de entender bien qué se espera del proyecto, se decide utilizar un contrato, por ejemplo, FIDIC, libro amarillo. Se entiende que ambas partes han decidido utilizar ese modelo de contrato porque se sienten cómodas con el modelo, porque lo conocen, porque lo entienden, porque están especializadas en el uso de ese modelo de contrato o al menos se sienten en la capacidad de ejecutar ese modelo de contrato. Y entonces con la elección del modelo de contrato estandarizado, pues ya han avanzado en el 95% de la negociación. Entonces con eso ya hemos reducido bastantes costos de transacción, ¿no? Si uno negocia un contrato desde cero, un contrato from the scratch, un contrato hecho a la medida, ¿no? Pues uno va a empezar a negociar cláusula por cláusula, las partes, así uno proponga un modelo, una redacción, la otra parte va a escudriñar su redacción y va a empezar a observarlo. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando negociamos contratos de gobierno a gobierno, los contratos de verdad, los que sí tienen las cláusulas, que sí tienen obligaciones, no los memorandos de entendimiento. Entonces, ve uno que hay una negociación bien dura entre ambos equipos que tarda meses, ¿no? Y empiezan a negociar y se generan reuniones específicas para negociar cada una de las cláusulas y generan grandes controversias con equipos legales detrás, ¿no? Entonces, eso genera bastante tiempo, recursos invertidos solo en la revisión del contrato y además hay algo muy importante, se genera fricciones entre los equipos, ¿no? Como está reunido el de costos de un lado con el de costos del otro lado, el de planeamiento de un lado con el planeamiento del otro lado, ¿no? Entonces ya empiezan a generarse fricciones entre ambos equipos, de tal manera que cuando se celebra el contrato ya hay animadversión. Entonces eso no favorece la confianza, el entendimiento mutuo del que tanto hablamos ahora. Y todo eso es porque las negociaciones de contratos cuando son desde cero, cuando hay que revisar cláusula por cláusula, a veces son muy duras. Todo eso se ahorra si utilizamos un contrato estandarizado, ¿no? Uno elige, ok, FIDIC plata, FIDIC plata. FIDIC amarillo, FIDIC amarillo. Ya tenemos el 95% de la negociación hecha. ¿Por qué? Porque el contrato ya está redactado. En el caso de FIDIC ya tenemos las condiciones generales del contrato. ¿En qué nos vamos a centrar? En las condiciones particulares, en los datos del contrato, en moldear ese contrato para que se adapte al tipo de proyecto que vamos a ejecutar y a la normativa del lugar en el cual vamos a ejecutar el contrato, ¿no? Pero ya es una negociación, ya es una adaptación mucho menor. La gran parte del trabajo ya la hicimos seleccionando el modelo de contrato, ¿ok? Y luego viene una característica muy importante, pero a la vez a la cual hay que tener mucho cuidado, que es la flexibilidad normativa que no ha sido bien recogida por el proyecto de ley, bueno, por la Ley General de Contrataciones Públicas, y es que estos contratos surgen para hacer, estos modelos de contratos surgen con la idea de ser utilizados en diferentes jurisdicciones, en diferentes países. Pero eso es una vocación, ¿no? La redacción de estos contratos es bastante desligada de una norma específica. O sea, cuando uno lee un contrato FIDIC, un contrato NEC, salvo que esté leyendo pues la cláusula Y del contrato NEC, pero no va a encontrar referencias a normas de un país determinado. Sin embargo, es imposible que el contrato tome como modelo algún sistema jurídico que esté totalmente desligado de algún sistema jurídico y que pues sea totalmente neutro. Siempre hay alguna base jurídica que uno toma para elaborar un contrato. Entonces, si bien el contrato busca ser bastante flexible de tal manera que sea usado en diferentes países, cuando uno
trae un contrato estandarizado para usarlo en un determinado país, en una determinada jurisdicción, siempre tiene que revisarlo bien y analizar si todas las cláusulas modelo del contrato son compatibles con el ordenamiento jurídico en el que se va a utilizar, específicamente las cláusulas, aquellas normas que sean mandatorias, que sean de orden público, para evitar que alguna cláusula del contrato choque con una norma de orden público y termine, por ejemplo, viéndose viciada con nulidad. Entonces, sí, son contratos flexibles que buscan ser utilizados en diferentes jurisdicciones, pero hay que tener mucho, mucho cuidado de no pensar que es un poco la corriente que vengo escuchando en los últimos meses, ¿no? En varias conferencias de, no, es que los contratos estandarizados no se tocan, no se mueve nada, no tropicalicen el contrato, ¿no? ¿Para qué quieren utilizar el Código Civil? ¿Para qué hacer referencia a las normas nacionales? No lo toquen, no es tan cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Lo que ocurre es que no debemos excedernos con las modificaciones al contrato, no se debe modificar aquello que no requiere ser modificado. Se modifica lo justo y necesario para que el contrato sea operativo y se adapte al tipo de proyecto. Nada más. No hay que ser bastante, bastante medidos con las modificaciones. Pero no quiere decir que el contrato no se interprete, no se aplique conforme a la norma nacional de donde se esté utilizando y no requiere eventualmente adaptaciones para que el contrato calce con la norma nacional. Cuidado con esas posturas extremas. ¿Ok? Quiero ver la hora. No llego a ver por el sol. Bueno, como le decía, hay diferentes tipos de contratos estandarizados. Los más usados son, por ejemplo, el contrato FIDIC, respecto del cual tenemos bastante experiencia en Perú. Y aquí hay que tener mucho cuidado también. Esto pasa más en NEC que en FIDIC, ¿ah? Pero yo siempre escucho gente que dice, yo he ejecutado el contrato NEC. No dicen el NEC A, el NEC B, el NEC, pero no es el NEC, son los contratos NS o contratos NEC. Y no es el contrato NEC A o NEC B como veremos ahorita. En realidad hay varios modelos de contrato que cada uno tiene una cláusula A, cláusula B, cláusula C. FIDIC también tiene varios modelos de contrato dependiendo de las necesidades del proyecto. FIDIC se divide por libros. Tenemos un libro rojo que se adapta más a un sistema de entrega de proyectos tradicional, un libro amarillo que es para un diseño y construcción, un libro plata que ya sería para un EPC y un libro dorado que ya tiene operación y mantenimiento. Tenemos un libro rosa, que es una versión del rojo, pero adaptado a las necesidades de los bancos, como el banco, el BID, por ejemplo. El libro blanco, que es el libro de servicios, ¿no? De consultoría. Entonces tenemos varios modelos dentro de FIDIC. No es el contrato FIDIC, sino son los contratos FIDIC. Es una familia de contratos de la industria de la construcción que buscan satisfacer diferentes necesidades de la industria. Lo mismo con los contratos JCT, que no solemos usarlos en Perú, pero hasta la última encuesta que yo vi son los más usados en el Reino Unido, por encima de NEC. No sé si ya a estas alturas NEC estén por encima de JCT, creería que no, que JCT es más usado que NEC. Y tenemos los contratos NEC, que nuevamente no es el contrato NEC, son los contratos NEC. No escucho muchas veces que dicen el NEC, el NEC, el NEC, y está bien, o sea, está bien hablar del contrato NEC, pero hay mucha gente que piensa que solamente hay un contrato NEC y que han ejecutado el único contrato NEC y que sabiendo solo ese contrato NEC ya estamos en un ecosistema NEC. Y no es así. Hay que, cuando uno se embarca en utilizar contratos NEC, no va a utilizar un único modelo de contrato, en realidad va a utilizar diferentes modelos que cada uno engarza con el otro, porque NEC sí ha cuidado un poquito más este ecosistema, NEC sí ha cuidado un poco más tener diferentes modelos para diferentes necesidades del proyecto, creo que lo ha logrado mejor que FIDIC. Y NEC, por ejemplo, que tenemos NEC 3, NEC tiene modelos para bienes, para servicios y para obras. O sea, no es un contrato para construir solamente. NEC tiene bienes, servicios y obras. Lo que pasa es que todo vinculado a el escenario de un proyecto de construcción, un proyecto de infraestructura. Y vamos a tener relación con estos modelos de contrato. Por ejemplo, el SC, que es un contrato de suministro, el PSC, que es un contrato de servicios profesionales, que lo vamos a ver. Vamos a ver el ECC, que es un contrato, el contrato principal de NEC, ¿no? El contrato más usado de NEC, que es el de diseño y construcción, mediante el cual se elige un contratista principal
cualquiera sea su grado de responsabilidad sobre el diseño, pero también tenemos el SS, que es para elegir a los subcontratistas de diseño y bueno, de construcción. Entonces, y eventualmente podría ser un TSC cuando es un servicio que no es profesional. Por ejemplo, en Perú hemos usado un TSC para la administración de la sede de los Juegos Panamericanos. Entonces, y cada uno tiene sus versiones cortas, su modelo de subcontrato. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando usamos contratos, NEC no es un solo modelo de contrato, ni basta con leer un solo modelo. En realidad, vamos a tener que lidiar o trabajar, porque lidiar suena feo, con varios de estos modelos, ¿no? Uno puede tener un contrato principal SC, que ese es el modelo de contrato, pero eventualmente cuando tiene que voltear y subcontratar va a tener que utilizar un SS. O cuando uno quiere contratar un servicio va a tener que utilizar un PSC. O cuando uno tiene que traer un BIEF va a tener que utilizar un SC. Y lo importante es saber de cuándo se utiliza cada uno de estos contratos, porque sí me ha tocado ver gerentes de proyectos con toda y su asistencia técnica que insistieron en el uso de un contrato de suministro para servicios, por ejemplo, ¿no? Porque no entendían bien el alcance, quiero creer, de lo que se estaba contratando. Entonces, sí es importante saber que en NEC nos vamos a embarcar con diferentes modelos de contrato. Y hay que saber que estos contratos están pensados para interactuar los unos con los otros, o sea, engarzan bien. He visto también, me tocó un cliente que cuando llegó con un contrato NEC principal, me manda su subcontrato de diseño y su subcontrato de diseño en un contrato FIDIC adaptado para que tenga algunas cláusulas de NEC como de eventos compensables y era pues un Frankenstein total. Entonces hay que tener cuidado porque NEC está pensado para que los contratos se engarcen entre ellos. Si ya empezamos a hacer estos híbridos extraños, pues no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Y la familia NEC ha crecido, ¿no? El NEC 4 crece, ya tenemos un contrato de Design, Build, Operate, de diseño, construcción y operación, tenemos un contrato marco, un contrato de servicios para la resolución de controversias, contrato de alianza, ¿no? Que ese sí es un contrato colaborativo, y la familia crece. Y es importante que entendamos que hay varios contratos NEC porque también solemos no hablar el mismo lenguaje cuando nos reunimos, ¿no? Escucho mucha gente que dice, es que yo ejecuto NEC A, es que yo tengo NEC B, y empiezan a hablar, y me doy cuenta que uno está hablando del principal y el otro es el subcontratista, y están intercambiando consejos que no son compatibles, porque uno está hablando de la perspectiva del contratista y del otro del subcontratista, o uno tiene uno de servicios y el otro y uno de construcción. Y entonces uno sí tiene un gerente de proyecto y el subcontratista no, o uno tiene un procedimientos y plazos distintos que el otro, ¿no? Entonces uno tiene dispute board y el otro no. Entonces sí hay que tener cuidado porque a veces le llamamos NEC A, NEC B, NEC C y creemos que ese es el modelo de contrato. El modelo de contrato no es ese. El modelo de contrato son bueno, el nombre largo que tienen a la izquierda o las abreviaciones que tienen al medio, ¿no? SC, SS, PSC, PSS. ¿Ok? Les decía que una de las características de estos contratos es que surgen para ser utilizados en diferentes locaciones, de manera amplia, ¿no? En diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, algunos ejemplos de NEC, ¿no? El contrato NEC SC de diseño y construcción para el velódromo en Londres. El mismo modelo de contrato NEC SC, en este caso la opción C, para una universidad en Sudáfrica. El mismo contrato NEC SC para una biblioteca en Nueva Zelanda. Y el mismo contrato NEC SC para la Videna en Perú. Entonces, como ven, tenemos infraestructura deportiva, infraestructura educativa, podríamos poner hospitales, he visto infraestructura de aeropuertos, todo usando el mismo modelo de contrato, ¿no? En diferentes países, en diferentes locaciones. Entonces, esa es la flexibilidad que buscan estos modelos de contrato, ¿no? Que el mismo modelo, claro, con ciertas adaptaciones que son necesarias, pero el mismo modelo pueda ser utilizado en diferentes países para diferentes tipos de proyectos. Claro está, previo análisis de qué quiero de mi proyecto, cómo voy a ejecutar mi proyecto para elegir cuál es el mejor modelo de contrato que se adapte a ese proyecto.
Le decía también que otra característica de estos contratos es que se van actualizando, que van mejorándose y que van recogiendo las experiencias de la industria de la construcción. Otro ejemplo, o nuevamente ponemos de ejemplo el contrato NEC que va por la versión NEC 4. NEC 4 no es que sea un contrato totalmente distinto a NEC 3, que si ya hemos ejecutado un NEC 3, entonces vamos a tener que volver a estudiar desde cero para entender NEC 4. Realmente NEC 4 no revoluciona el contrato NEC 3, pero sí introduce algunas mejoras o algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, mejora la cláusula BIM, eh, tiene una cláusula que estamos usando en Perú, la X22 del involucramiento temprano del contratista, introduce una cláusula de solución de controversias, cláusula W, sobre dispute board. Suelo escuchar bastante que dicen que una de las ventajas de los contratos NEC que hemos utilizado en Perú en Panamericanos y reconstrucción con cambios ha sido el uso de los dispute boards. Sin embargo, el NEC 3 que hemos usado en Panamericanos y en reconstrucción con cambios no tiene dispute board. O sea, el modelo de contrato NEC 3 no tiene dispute board. Lo hemos introducido nosotros aquí en Perú a través de una cláusula modificatoria, una cláusula Z, para introducir un modelo una cláusula escalonada de primero me voy al dispute board, luego me voy a arbitraje y sometemos el dispute board al reglamento de la ICC. Entonces, no es cierto que el modelo NEC en Perú tuviera como ventaja el uso de los dispute board, porque NEC 3 no tiene dispute board, NEC 4 sí. Y aún así no hemos usado la cláusula del NEC 4 todavía, porque cuando hemos usado NEC 4 hemos introducido una modificación. ¿Ok? Entonces, vemos cómo los contratos van actualizándose y van mejorando y van cumpliéndose un poco las características que yo les he mencionado, ¿no? Les decía que estos son contratos de la industria de la construcción y les decía que NEC es uno de los que mejor sirve para atender las diferentes necesidades de un proyecto, ¿no? Aquí hay un ejemplo que les he sacado de la propia guía de los contratos NEC, en donde ven cómo en un proyecto se puede articular las diferentes necesidades del proyecto utilizando diferentes modelos de contrato, ¿no? Por ejemplo, arriba el cliente, el contratista principal con un contrato NEC SC, en este caso una opción F, que corresponde al sistema de entrega de proyectos de gerencia de obra al riesgo. Si quiero contratar al gerente de proyecto, que en Perú, cuando lo usamos en el sector privado, el gerente de proyecto suele ser un funcionario público, como puede ser en un FIDIC el ingeniero, pero nada quita que lo pueda contratar en NEC al gerente de proyecto con un contrato NEC también PSC, que es de servicios profesionales, o en FIDIC, que al ingeniero lo contrate con un libro blanco, ¿no? Al supervisor de calidad en NEC lo puedo contratar con otro contrato NEC que es un PSC de servicios profesionales. A los subcontratistas los puedo contratar con un modelo SS de NEC a los que me den suministro de bienes con un contrato SC, ¿no? De suministro, a los consultores con un contrato PSC de servicios profesionales o un PSSC de un servicio corto, un contrato corto, ¿no? Y así. O sea, las diferentes necesidades del proyecto se pueden ir cubriendo con los modelos de contrato que ofrece la familia de contratos NEC, ¿no? Por eso le decía que NEC busca abarcar los diferentes ámbitos del proyecto con sus modelos y todos se van articulando entre estos, ¿no? La ventaja de utilizar diferentes modelos NEC es que las cláusulas de estos son compatibles, ¿no? Entonces, si todo se articula con contratos NEC, pues ya tenemos contratos que conversan bien entre ellos. Si hacemos lo que hizo mi cliente de hacer un NEC con un FIDIC, pues ya tenemos problemas porque no hay compatibilidad entre el subcontrato y el contrato principal y a la hora de querer articularlo, de querer hacer un back-to-back o trasladar las consecuencias de uno a otro, pues ya vamos a tener problemas, ¿no? ¿Dónde hemos venido utilizando contratos estandarizados? Escuché algo en una conferencia hace poquito, que hemos usado contratos estandarizados a raíz de los Juegos Panamericanos. Eso no es correcto. Nosotros venimos utilizando contratos estandarizados hace mucho tiempo en Perú y en el mundo, ¿no? Pero en Perú hace mucho tiempo, mucho antes de los Juegos Panamericanos. Nuestra experiencia ha sido básicamente en contratos FIDIC, pero también hemos usado un contrato FAC One que es un contrato colaborativo en Segapal.
Entonces, no es que recién estemos desarrollando experiencia en el uso de contratos estandarizados a raíz de los Juegos Panamericanos del 2019, no es así. Lo que pasa es que el boom de los contratos estandarizados se dio de la mano con el boom de los contratos de gobierno a gobierno para asistencia técnica, que tampoco es cierto que recién estemos utilizando contratos de gobierno a gobierno con los Juegos Panamericanos. También tenemos larga experiencia en Perú y en el mundo en el uso de contratos de gobierno a gobierno. O sea, ambas cosas son falsas. Ni hemos usado recién contratos estandarizados en el sector público desde los Juegos Panamericanos, ni hemos usado recién contratos de gobierno a gobierno desde los Juegos Panamericanos. ¿Ya? Lo que pasa es que recién a raíz de los Juegos Panamericanos y el uso extendido más de la cuenta, a mi parecer, de los contratos de gobierno a gobierno para asistencia técnica, porque ya teníamos experiencia en gobierno a gobierno para compra de armamento, para compra de satélite, para compra de servicios de adiestramiento en el sector defensa y el sector interior. O sea, con el boom de los G2G de asistencia técnica, es que hemos empezado a hablar más de los contratos estandarizados y hemos tenido un uso extendido de estos contratos, ¿no? Por ejemplo, en Juegos Panamericanos utilizamos NEC, en el Aeropuerto Internacional de Chinchero de Cusco hemos usado FIDIC, en Reconstrucción con Cambios, ahora ANIC, NEC, Hospital Lorena y Sergio Bernales, FIDIC, Carretera Central, FIDIC, Escuelas Bicentenario, hemos usado NEC 4, Expo Dubai, FIDIC, Expo Dubai no se ejecutó con ningún G2G, fue un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley, pero no fue G2G, ahí hemos usado un FIDIC Plata, los hospitales que ahora está ejecutando el Reino Unido, vamos a usar NEC 4, los nuevos hospitales que tiene Francia, FIDIC, el proyecto del eje vial de la Amazonía que tiene Japón, probablemente FIDIC, y así cada vez más de la mano de los G2Gs estamos utilizando contratos estandarizados. Pero, por ejemplo, he visto que hay una obra, que yo no la tenía mapeada, recién la he visto hace unos días, del Congreso, algo con la bicameralidad, que he visto que van a usar contratos NEC, yo no la tenía mapeada. Hemos utilizado en Perú contratos NEC en el sector privado, el Marcam lo ha utilizado. Hemos utilizado FIDIC para proyectos fuera del ámbito de los G2Gs. Entonces, no hay que vincular siempre NEC con G2G, pero lo cierto es que, oh, perdón, contratos estándares con G2G. Pero lo cierto es que hay un boom de ambos esquemas, ¿no? Del G2G de asistencia técnica y de los contratos estandarizados. Hay un boom de este esquema, pero no es que recién los estemos empezando a utilizar. Creo que podemos saltarnos esta parte normativa. Solamente un tema de denominación, ¿no? Creo que no es una regla, no creo que sea un tema firme, pero sí he escuchado que mucho se le dice a todos los contratos estandarizados colaborativos, incluso las personas que vienen promoviendo desde el Estado y digamos que son quienes vienen desde hace varios años introduciendo estos contratos en la norma. Bueno, a mí me tocó ver los primeros contratos NEC que hemos usado en Perú, en Panamericanos, pero muchas personas que vienen promoviendo la inclusión de estos contratos en el sector público peruano utilizan términos como contratos colaborativos para cualquier contrato estandarizado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa terminología. No estoy muy de acuerdo con esa terminología. No creo que cualquier contrato estandarizado sea un contrato colaborativo y no creo que debamos llamarle contratos colaborativos a todos los contratos estandarizados. En primer lugar, porque da la impresión de que solo los contratos estandarizados son colaborativos y los demás no. ¿No? Entonces, podríamos decir que un FINIC plata, donde hay un traslado total, casi total de riesgos al contratista, donde es un contrato bastante desequilibrado, sí lo llamamos colaborativo, pero un contrato del Código Civil donde impera la buena fe, donde quizás se podrían distribuir mejor los riesgos, no lo llamamos contrato colaborativo, simplemente porque uno es estandarizado y el otro no. Entonces no entiendo mucho la lógica de haber adoptado la denominación en Perú, al menos digamos, en los foros, como contrato colaborativo al contrato estandarizado.
No, no todos los contratos estandarizados son contratos colaborativos. Tampoco hay que entender como que solo los contratos estandarizados tienen colaboración y los demás contratos no, que es otra mala visión que podríamos tener. En realidad, todo contrato tiene cierto grado de colaboración, todos. Sobre todo en un sistema como el nuestro, en donde por aplicación del Código Civil impera el principio de la buena fe. E incluso en los contratos derivados de la ley de contratación pública, en donde impera la doctrina del contratista como colaborador de la administración, también hay un grado de colaboración, ¿no? Entonces, no creamos que los contratos estandarizados son colaborativos y los demás contratos no tienen colaboración. Eso no es así. Lo que ocurre es que la colaboración no es, no es blanco o negro, no es que hay o no hay colaboración. Porque si no hubiera colaboración, no se celebrarían contratos. Si usted quiere celebrar un negocio, pero desconfía totalmente de su contraparte, desconfía totalmente de la persona que tiene el frente, y usted no quiere lograr el objetivo del contrato y no va a cooperar, y no cree que la otra parte va a cooperar en lograr el objetivo del contrato, no va a celebrar el contrato. Entonces, siempre tiene que haber algún grado de confianza y siempre tiene que haber algún grado de colaboración para que se celebren contratos. Entonces, no es que hay o no hay colaboración. No es que los contratos estándares son colaborativos y los demás no. Lo que ocurre es que hay grados de colaboración. Y cuando hablamos de contratos colaborativos, sean estandarizados o no, son contratos que han logrado los más altos niveles de colaboración y no porque tienen una clausulita que diga las partes deben actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperar y bla, bla, bla. No, eso no es lograr altos niveles de colaboración. Lograr altos niveles de colaboración es tener real colaboración exigible, con consecuencias si no se cumple, con esquemas de trabajo colaborativo dentro del contrato, ¿no? Como por ejemplo tener el BIM, reuniones ICE, tener cláusulas no blaming, no claim, tener, no sé, un board de toma de decisiones. No es mi especialidad, pero digamos que tiene que haber cláusulas que efectivamente obliguen a las partes a colaborar y que alineen los incentivos de las partes hacia esa colaboración y más bien castiguen el que no se cumpla con la colaboración. ¿Ok? No basta una cláusula genérica que diga que las partes tienen que actuar en un espíritu de cooperación mutua y confianza, etcétera, ¿no? Eso está bien, es una buena cláusula, pero eso no hace a un contrato colaborativo como muchas veces se escucha. ¿Ok? Simplemente eso, cuidado con esa denominación de que todo es colaborativo y a la hora de la hora, cuando uno está ejecutando estos contratos, pues cualquier comunicación que se manda a las partes en un espíritu colaborativo, tú tienes que hacer esto. En un espíritu colaborativo te culpo de esto. En un espíritu colaborativo te exijo que hagas esto. Entonces ya la colaboración como que pierde sentido, ¿no? Es una muletilla sin ningún tipo de utilidad y creo que no va por ahí el tema. Y ahora sí aterricemos todo esto que hemos hablado en la nueva normativa, ay, no veo la hora, en la nueva normativa general de contrataciones públicas. Les pido unos minutitos más ya, porque hemos empezado un poco tarde. ¿Qué nos dice la nueva normativa? En primer lugar, nos habla de que estos contratos van a ser utilizados para ejecución de obras, consultoría de obras, gestión de instalaciones y también en una disposición complementaria de la norma nos dice que van a ser utilizadas para mantenimiento vial. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos o los objetos contractuales en los cuales vamos a poder utilizar los contratos estandarizados. Pero, pero la Dirección General de Abastecimiento del MEF va a tener que determinar qué contratos estandarizados, o sea, cuál de todos estos modelos que hemos visto, ¿no? Que hay varios, cuál de todos estos modelos vamos a poder utilizar. O sea, no es que la norma diga, de pronto el 22 de abril, las entidades públicas van a poder utilizar cualquier contrato estandarizado que exista en el mundo. Porque, ojo, no solamente existe NEC, no solamente existe FIDIC, existen cientos de modelos en el mundo. Ya les he mostrado el JCT, pero también uno puede encontrar el FACE1, uno puede encontrar el Consensus Doc, uno puede encontrar el PPC, uno puede encontrar el AYA, ahora no se me viene a la cabeza todos, AGUA, ICE, no sé, tiene cientos de modelos contractuales en el mundo. Y no es que de pronto vamos a poder utilizar cualquier contrato estandarizado.
el que se le ocurra a la entidad utilizar. No. La norma dice, ojo, vamos a poder utilizar contratos estandarizados bajo el ámbito de la ley, pero solo aquellos que la Dirección General de Abastecimiento del MEF establezca mediante resolución directoral. Y no es que el MEF va a decir solamente usamos FIDIC o usamos NEC. No, ¿se acuerdan que no es el contrato NEC o el contrato FIDIC, sino que son los contratos NEC o los contratos FIDIC, porque hay diferentes modelos de contratos dentro de la familia NEC o la familia FIDIC, pues justamente la Dirección General de Abastecimiento va a tener que decir cuáles modelos específicamente van a ser los que las entidades van a poder utilizar dentro del ámbito de aplicación de la ley. ¿Ok? La norma tiene algunas redacciones feas, como la 59.4, que dice, cuando los contratos estandarizados establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos o con el no reconocimiento de la reclamación, el referido plazo es considerado como uno de caducidad. Entonces, ahí yo digo que es una cláusula, una redacción un poco fea porque los plazos de caducidad se deben fijar por ley, ¿no? Entonces, y además la norma dice que el plazo es considerado como uno de caducidad, no dice que sea no dice que es un plazo de caducidad, dice que debe considerarse como un plazo de caducidad. Entonces, es una redacción un poco extraña. Además, estos plazos se pueden modificar también. No, no hay nada en la norma que prohíba la modificación del plazo. Entonces, un poco que estás dejando al ámbito de la entidad determinar cuál es el plazo de caducidad. Porque, por ejemplo, los eventos compensables en los contratos NEC, el plazo original es de 8 semanas para presentar un evento compensable, pero en Perú lo hemos reducido a 3 semanas por la práctica, ¿no? Siempre se le dan solamente al contratista 3 semanas para presentar el evento compensable. Entonces, quiere decir que la entidad va a poder reducir los plazos y fijar unilateralmente plazos de caducidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué implica reclamaciones? ¿Reclamaciones ante qué? ¿Ante un mecanismo de solución de controversias vinculante o reclamaciones, por ejemplo, como ocurre en FIDIC, ante el ingeniero? ¿Y qué pasa si el ingeniero es un funcionario de la entidad, como está pasando en varios contratos FIDIC que ha celebrado el Estado peruano, que la entidad nombra a su propio funcionario, que además gestiona el contrato como si fue como ingeniero? Entonces, el propio funcionario es el que resuelve la reclamación. Entonces, es esa reclamación ante ese ingeniero la que estamos hablando que produce caducidad. Entonces, creo que la norma se queda corta en los supuestos en los que está pensada. No me gusta esa redacción a mí. Pero bueno, no es que las entidades tampoco puedan utilizar los contratos estándares internacionales de construcción a como les dé la gana y que un día se paren y digan, bueno, voy a utilizar NEC porque me han dicho que funciona. No es que voy a utilizar FIDIC porque vi que en otro proyecto le fue bien, que es un poco como se viene haciendo a veces, ¿ah? Eh, Cuando yo estaba en Panamericanos y estábamos lanzando las procuras, que es otro término que no me gusta, los procesos de licitación internacional a través del G2G para, eh, para, para los paquetes de infraestructura usando contratos NEC, solían venir de ministerios o de otras entidades con mucha curiosidad sobre lo que estábamos haciendo y decían, eso quiero un NEC, quiero un G2G, eso necesito. Y muchas veces hay entidades que dicen, NEC es la solución, NEC aplica para todo, NEC, NEC, NEC. Y es más, me acuerdo que alguna vez vino un posible cliente, una empresa del Estado, a decir que quería utilizar un contrato NEC SC. No creo que va a ser un contrato NEC de alianza, lo que quería utilizar para la construcción de una aeronave, que no era una obra. Entonces era medio raro lo que quería. Pero porque habían escuchado que NEC funcionaba y que NEC era bueno, y ya querían ese NEC. Entonces, un poco que en Perú estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Escuchamos que un modelo de contrato sirve y olvidándonos de que los contratos son solo herramientas y que tenemos que utilizar la herramienta para lo que sirva. O sea, si uno coge un martillo y quiere utilizar el martillo, no sé, pues
para aflojar una tuerca, soy pésimo con el bricolaje, ¿ya? Pero asumo que no se puede, ¿ya? Entonces yo tengo que el martillo para martillar, ¿no? No para desenroscar, creo. Entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que, hay que utilizar las herramientas para lo que han sido hechas, para lo que son buenas, para lo que funcionan. Y para eso hay que hacer un análisis previo de qué es lo que quiero hacer, qué proyecto tengo enfrente, qué quiero de mi proyecto y cómo quiero ejecutar mi proyecto, ¿no? Entonces, no basta con decir NEC funcionó en otro proyecto, FIDIC funcionó en este proyecto y por eso voy a traer el modelo de contrato. La norma felizmente se ha puesto en esta posición y trayendo un poco lo que ha sido regulado para los proyectos especiales de inversión pública y para la Autoridad Nacional de Infraestructura y lo que se ha venido utilizando en los contratos de gobierno a gobierno y asistencia técnica ha regulado la estrategia de contratación. Es decir, ya no contrates por contratar, ya no elijas las cosas por elegir. Define qué quieres contratar y cómo quieres contratar y susténtalo. Estudia tu proyecto. Analiza las diferentes variables de tu proyecto y cómo lo vas a ejecutar y qué esperas obtener de tu proyecto y plásmalo en una estrategia debidamente fundamentada. ¿Ok? Entonces, tratándose de obras, dice la norma, cuya complejidad técnica haya sido determinada por el área usuaria, la propuesta de estrategia de contratación incluye, además, el análisis comparativo para elección del sistema de entrega de obra, es decir, primero elígeme cuál es tu PDS, tu sistema de entrega de proyecto, va a ser solo construcción, va a ser diseño y construcción, va a ser gerencia de obra a riesgo, va a ser gerencia de obra como agencia, que en realidad es un servicio, y la evaluación del uso de contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional. Es decir, primero conoce tu proyecto, primero define cómo se va a ejecutar tu proyecto, define cuál es el sistema de entrega de proyecto y recién cuando has entendido correctamente tu proyecto y lo tienes totalmente definido, voltea al mercado, bueno, en realidad a lo que te ha autorizado la DGA del MEF y del listado de posibles contratos estandarizados, elige aquel que se adapte mejor al proyecto que tú has definido. O sea, no elijas primero el contrato y luego ya ver qué pasa. No, define tu proyecto, arma tu estrategia y luego recién voltea a ver cuál es el modelo de contrato que mejor se adapte, ¿no? Entonces estamos ordenando un poquito las cosas, el esquema de pensamiento, lo cual me parece bastante bueno. Lo cual nos aterriza de nuevo en el tema de sistema de entrega de proyectos, ¿no? Antes de siquiera pensar en usar un contrato estándar, porque ahora, nuevamente, todo queremos solucionarlo con contratos estandarizados, pero antes de pensar si quieren el contrato estandarizado, tenemos que pensar en el sistema de entrega de proyecto. ¿Cuál es el mejor sistema de entrega de proyecto o cómo quiero gestionar mi proyecto? ¿Y qué es el sistema de entrega de proyectos? Básicamente la columna vertebral de mi proyecto. Determinar qué quiero de mi proyecto, cómo quiero que se ejecute mi proyecto, qué roles va a asumir cada una de las partes, qué riesgos va a asumir cada una de las partes, cuáles van a ser las obligaciones y derechos de cada una de las partes, qué espero que haga cada una de las partes, cómo quiero que se comporte cada una de las partes, cuáles van a ser los resultados del proyecto, cómo se van a distribuir los resultados del proyecto, cuáles son los alcances del trabajo del contratista, en qué va a intervenir el contratante, cuál es la capacidad que tiene el contratante para intervenir en el proyecto, cuál es la capacidad que espero del contratista, cuál es el nivel de gestión que va a tener el contratista. Todo eso lo tengo que analizar para definir mi sistema de entrega de proyecto y luego voy a definir si voy a hacer, por ejemplo, un sistema de entrega tradicional, es decir, uno de solo construcción, en donde primero, por un lado, licito el diseño. Una vez que tengo el diseño listo, recién lanzo la licitación de la obra y el contratista se va a encargar solamente de ejecutar la obra, o un diseño y construcción donde empaqueto el diseño y la construcción de la obra, una gerencia de obra a riesgo, un contrato de alianza o un contrato de sistema un sistema integrado de obra, entre otros, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar cuál es mi sistema de entrega de proyecto antes de siquiera pensar cuál es mi contrato, el contrato utilizado. El nuevo reglamento ha incluido 6 sistemas de entrega de proyectos, ¿no? El de solo construcción, que es el método tradicional de obra pública que conocemos, el de diseño y construcción, que también ya lo conocíamos, ¿no? Que lo podíamos ejecutar
bajo la ley aún vigente con diseño, con concurso oferta o llave en mano con elaboración de expediente técnico, pero introduce unos nuevos, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento, gestión de obra, gestión del diseño y construcción al riesgo, que es la gerencia de obra a riesgo que hemos utilizado, por ejemplo, en Panamericanos y reconstrucción con cambios, bajo contrato NEC SC opción F, gerencia o gestión de diseño y construcción como agencia, que en realidad es un servicio porque el contratista solamente es un consultor de la entidad, y uno que sí es colaborativo, ahí recién estamos hablando de contratos o de un sistema de entrega de proyecto colaborativo, que es el sistema de entrega integrada de proyectos o de alianza. Solamente este sistema de entrega de proyectos es realmente colaborativo. Y uno dirá, qué bacán, ahora tenemos varios sistemas de entrega de proyectos, hay un mayor dinamismo de la contratación pública. Sí, pero aquí viene la trampa. Solamente el A y el B, o sea, los que ya tenemos ahorita en la norma, van a ser utilizados de manera general bajo la ley. El C, D, E y F, que son los nuevos, los que añaden un mayor bagaje a la ley de contratación del Estado, lo que añaden mayores opciones, esos nuevos solamente van a poder ser utilizados bajo contratos estándares internacionales de construcción. Entonces, una novedad, pero una novedad reservada solo para los contratos estandarizados, ¿no? Entonces, ha sido bastante tímida la norma. Ha dicho, te doy nuevas posibilidades, pero solo para los contratos estandarizados que, como veremos más adelante, están bastante restringidos por ahora para un uso solo para pilotos y solo para algunas entidades. ¿Ok? Acá hay un tema del que ya hemos hablado. ¿Se pueden adaptar los contratos estandarizados? Le decía que muchas voces ahora dicen no, no se tocan, no se mueven. ¿Para qué le metes ley? ¿Para qué hablas de tu norma? ¿Para qué metes código civil? Los contratos estandarizados no se interpretan, no se deben tocar. Cuidado con esas voces nuevamente. Mi recomendación es que hay que escuchar un poquito de todo, ¿no? Los contratos estandarizados sí se tienen que adaptar a veces, ¿no? De hecho, casi siempre. El tema es que no hay que adaptarlos de más. El tema es que no hay que modificar aquello que no sea necesario. No hay que excedernos en la modificación. Hay que adaptar lo mínimo indispensable, pero hay que adaptarlos para que calcen. La norma nos dice que los contratos estandarizados deben, eh, dice, su modelo peor, creo que acá no lo puse. Bueno, pero lo que dice la norma es que tienen que adaptarse lo mínimo indispensable y dice solamente dice la norma, deben adaptarse para incluir eh, temas de conceptos, para aclarar conceptos o, o por temas técnicos. Eso es lo que dice la norma, solamente conceptos o temas técnicos. Que estaba por aquí, no sé dónde lo he dejado. Aquí, solamente para conceptos o temas técnicos. ¿Ya? Entonces, yo discrepo totalmente con esto, porque no solamente hay que aclarar, hay que modificar los contratos para conceptos o temas técnicos, sino que también por temas legales, por temas de las figuras y las instituciones jurídicas que están reguladas en el contrato. A veces son incompatibles con la norma nacional. A veces regulan instituciones jurídicas que no calzan con las instituciones jurídicas nacionales. Entonces sí requieren una mayor adaptación para adaptarlo al tipo de proyecto que se está ejecutando en el Perú, por las necesidades del contratante. Entonces, y eso no lo digo yo con Carlos Medina, sino que está reconocido en buenas prácticas como por ejemplo los principios dorados de FIDIC. Se crea todo un libro de FIDIC, bueno, un librito, unas recomendaciones de FIDIC llamadas los principios dorados, que no son otra cosa que principios que te dicen cómo debes adaptar el contrato. Entonces, tanto se pueden adaptar los contratos que FIDIC sacan los principios dorados para explicarte cómo debes adaptarlos. Entonces, eso que dice, los contratos estandarizados no se tocan, no se modifican, debería explicar entonces para qué existen los principios dorados si no se deben adaptar. Los principios dorados sirven para eso, para decirte cómo se deben adaptar los contratos. ¿Ok? Le decía que la DGA establece cuáles son los contratos a utilizarse. Ya lo ha hecho. El fin de semana pasado sacó su resolución directoral y ha dicho que principalmente vamos a utilizar contratos NEC y contratos FIDIC. Y en NEC vamos a usar NEC 4. Entonces, claro, uno dice, bueno, ya tenemos experiencia en NEC y vamos a poder hacerlo. Sí y no. Porque, por ejemplo, acá se ha aprobado contrato NEC de Ingeniería y Construcción, SC. De este, ¿tenemos experiencia? Sí. El PSC de Servicios Profesionales, ¿tenemos experiencia? Sí.
El FMC, el Facility Management Contract, que es el de administración o gestión de instalaciones para mantenimiento, instalaciones, que es muy importante y es a lo que está apuntando también la nueva norma. ¿Tenemos experiencia en el uso de este contrato en el sector público? No, ese va a ser un nuevo reto. Alianza, Design, Build y Operate, ¿no? Ahí no es Operations, Contract, para de diseño, construcción y operación. ¿Tenemos experiencia? No, no hemos usado ese contrato en el Estado. Si lo llevamos a usar, es un nuevo reto. Contrato de alianza, ¿lo hemos usado? No. Y este es el único contrato colaborativo que estamos eligiendo. Ojo, de todo este listado, solo hay un contrato colaborativo, que es este contrato de alianza. Los demás no son contratos colaborativos. ¿Hemos usado el contrato NEC Alliance Contract? No, no lo hemos usado. Entonces, también es un reto. Del FIDIC, ¿hemos usado libro blanco? Sí. ¿Libro plata? Sí. ¿Amarillo? Sí. ¿Rojo? Sí. Ahora, el azul verde me parece que no tanto. El dorado, creo que no. Entonces tenemos nuevamente un reto. Y si lo hemos usado muy poquito. Entonces hay grandes retos en el uso de estos contratos. Y en NEC sobre todo porque no hay traducciones oficiales al español. Y alguien me dirá, pero hemos visto que se ha traducido oficialmente NEC. Aquí está la foto del lanzamiento de la traducción oficial de NEC, con el loguito del MEF incluso. Sí, pero el contrato NEC SC, solamente el primero. Los demás siguen teniendo solamente una versión en inglés. Y ojo, cuando hemos traducido NEC, no lo hemos hecho bien. Las traducciones han tenido muchos defectos. Entonces, no tiene traducción oficial. Las capacitaciones están en inglés, con lo cual ya tenemos grandes problemas para que los funcionarios peruanos puedan utilizar estos contratos. Hay un gran reto aquí que creo que no se está midiendo. ¿Ok? La norma también nos dice que para elegir el modelo de contrato tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos como la complejidad del contrato, qué prestaciones están agrupadas, que básicamente eso lo vemos con el sistema de entrega de proyectos, el sistema de entrega de proyectos que vamos a utilizar, si va a haber o no gestión de subcontratistas, que nuevamente eso se soluciona con el sistema de entrega de proyectos, la asignación de riesgos, la flexibilidad del modelo, el mecanismo de solución de controversias, pero como les digo, en Perú no hemos usado por lo general en NEC el mecanismo de solución que viene de modelo, lo hemos introducido uno nuevo, y mecanismos para el cierre del contrato, que es en NEC, por ejemplo, el cierre financiero, ¿no? Entonces, creo que se queda nuevamente corta la norma, creo que hay más cosas a tomar en cuenta. Creo que esto ha sido regulado muy así a la volada, y de hecho, la norma es un copy-pega en muchas partes de el reglamento de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, la verdad es que creo que debió madurar un poquito más la regulación de los contratos estandarizados en el reglamento, ¿no? ¿Qué nos dice la norma además? Que los contratos estandarizados están dentro, pero no están dentro de la ley, porque las actuaciones preparatorias y la fase de selección se rigen por la normativa, pero en la ejecución contractual se rige por el texto del propio contrato. Entonces, al final, el contrato se rige por lo que diga su texto. Depende del modelo que ella elija, eso va a ser lo que se va a utilizar, salvo algunas precisiones que hay en un capítulo específico del reglamento que habla sobre contratos estandarizados, que dice temas muy generales y que además cuando uno lo lee está más pensado para NEC que para FIDIC. Y nos dice que supletoriamente aplica el Código Civil. Ojo, no dice supletoriamente aplica la ley, sino que nos manda el Código Civil. Me hace pensar a que quizás no era necesario regular los contratos estandarizados en la ley. Y ya para terminar, hay algunas cosas importantes. No es que el 22 que arranque que arranque el uso de de la nueva ley, vamos a poder utilizar todas las entidades contratos estandarizados y vamos a afrontar este reto de golpe y todos vamos a tener que saber NEC y FIDIC y todos estos contratos, que algunos están en inglés, como hemos hablado, y afrontar el reto de la nada. No, felizmente el MEF ha sido bastante cuidadoso y ha dicho, vamos a empezar de a pocos. Vamos a establecer algunos pilotos. La Dirección General de Abastecimiento va a establecer proyectos pilotos en los cuales se va a ir utilizando progresivamente los contratos estandarizados. Entonces, las entidades no van a poder utilizar contratos estandarizados de golpe, no solamente algunas elegidas por la Dirección General de Abastecimiento. Y entiendo que se va a empezar por NEC. Así que
no vamos a poder tampoco utilizar los nuevos sistemas de entrega de proyectos que habíamos visto, que están reservados solo a contratos estandarizados. Vamos a tener que esperar. Y también la norma establece que cuando una entidad utilice contratos estandarizados va a tener que registrar, almacenar y estudiar las lecciones aprendidas en el uso de estos contratos. La idea es ir aprendiendo sobre el uso de estos contratos e ir retroalimentándonos con las lecciones aprendidas. Yo creo que nos podemos quedar aquí. Me excedí un poquito, mil disculpas. Muchas gracias por la atención. Estimados participantes, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, consulta que tenga respecto a la ponencia del doctor. ¿Alguna consulta, duda, interrogante que tengan respecto a la ponencia del doctor? Antes de terminar con el webinar, por favor, no olviden de registrarse en el link de asistencia dejado en la cajita de comentarios. Si hay dudas o consultas que tengan, por favor. De parte de Abel Ujú. Enrique, doctor, comenta que se debe programar una nueva exposición ampliando los conceptos vertidos para tener una mayor comprensión. Sí, yo sé que en una hora he tratado de comprimir muchas cosas, quizás así un poquito rápido, así que yo encantado de venir todas las veces que Ancagua considere necesario para tratar quizás estos temas de manera pormenorizada. Así que encantado. Sí, doctor, podríamos programar una segunda parte ampliando los conceptos que ha tratado en este webinar.